Bueno, Venezuela ahorita la coyuntura está asignada por la enfermedad del presidente Chávez. Hay mucha incógnita e incertidumbre, más es hecho de la política, la orientación tanto nacional como internacional del presidente Chávez, que tiene preocupado a los sectores de vanguardia y a los mismos trabajadores y al pueblo que siempre le han acompañado en el voto y en la movilización. Entonces es una situación preocupante. Para mí la política estaba difícil antes que el mismo presidente se fuera. El proceso revolucionario viene asignado en los últimos tiempos por unas derrotas electorales y malas actuaciones, cuando la participación en las elecciones de gobernadores, después en las elecciones de parlamento, los resultados no fueron los esperados, fueron muy malos. Hay 3 millones de votos que se han perdido en estas dos últimas elecciones y es el gran reto para las elecciones del 2012, en conseguirlo. Y no se conseguirá si no hay un cambio en la orientación que hoy ha tenido el gobierno del presidente Chávez. ¿Qué cambio? Bueno, cambio en una situación económica más estable, porque independientemente de que ha aumentado enormemente el consumo en el país, es un hecho de la realidad, se ve, puede palpar. El aparato productivo, tanto privado como de las empresas estatales, tiene siendo muy pobre todavía. Y esa es una situación que el gobierno tiene que arreglar. Y además hay problemas como problemas sociales, como el de la inseguridad, el mismo problema carcelario que ahora estalló, una crisis carcelaria enorme, la crisis eléctrica con apagones en los 2 últimos años, que molesta mucho a la población. Además, Venezuela ha sufrido embate del cambio climático en los últimos tiempos, unos procesos de permanente lluvia que produjo centenares de compatriotas que hoy están sin su vivienda y que tienen ahora la enorme esperanza que el presidente Chávez, a partir de ahora, en lo inmediato y mediano plazo, empiece a arreglar la crisis de la vivienda, que es una crisis también estructural, que viene desde los años 60, 70, 80 y 90, que cada vez se ha tendido a agravar y que con los cambios climáticos ha aparecido con mayor regularidad, y esto lo ha tenido que soportar el gobierno del presidente Chávez. Respecto a la situación de los trabajadores, donde yo, como miembro de la Unión Nacional de Trabajadores, de la Corriente María Socialista, estamos actuando todos los días, también hay problemas que tenemos que resolver en lo inmediato. El problema de la división del movimiento obrero, se ha demostrado que una de las grandes conquistas era la Unión Nacional de Trabajadores, no obstante sectores burocráticos del sindicalismo que apoyan al proceso y al presidente Chávez, actuaron para dividirla, están fuera de ella y hoy incluso andan en la aventura o en el hecho de querer construir una nueva central. La UNT es una central que todavía ha demostrado que mantiene fuerza, es la central mayoritaria, es la que ha representado al país en todos los eventos internacionales de los trabajadores venezolanos, movilizaciones como la que se dieron el 9 de noviembre, después el 31 de marzo, demostró la capacidad de movilización, de convocatoria que tiene nuestra central. Pero sabemos que de verdad todavía hay sectores organizados del movimiento de los trabajadores, en sindicatos, que no están en ella y que deberíamos hacer un esfuerzo de combinar, bien sea dentro de la Unión Nacional de Trabajadores, que debería ser allí, pero es una organización que ya existe, o si hay que construir, había que dar el paso de construir una nueva central, pero tomando en cuenta todos los aportes, todo el bagaje que en estos últimos 7, 8 años ha logrado la Unión Nacional de Trabajadores. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, la unidad del movimiento obrero para impulsar al proceso revolucionario a más allá de donde hoy está estancado por políticas erradas del gobierno, y eso solo lo vamos a lograr en la medida de que todos los sectores clasistas revolucionarios apuntemos de allí. En el mismo sector popular, el movimiento campesino, también hay la preocupación. Se formó un escándalo semanas atrás, meses atrás, porque el gobierno tuvo el error, para mí
un acuerdo continental que tiene allí, donde involucra a gobiernos como el presidente Chávez, del presidente Santos, perdón, de Colombia, lograron entregar 2 militantes de la izquierda colombiana al gobierno de Colombia, cosa que nosotros rechazamos y estuvimos en desacuerdo. Eso ha molestado enormemente y con mucha razón a la izquierda del proceso revolucionario. Nosotros creemos que eso no puede seguir ocurriendo en un gobierno que se reclama progresista, de izquierda y revolucionario, como lo hace ver el presidente Chávez. Entonces nosotros creemos que también allí hemos tratado de dar unos pasos a construir un frente con los que luchan contra la impunidad, y contra situaciones como esta, contra la impunidad y la criminalización de la protesta, porque en Venezuela van más de 260 asesinatos de compañeros del movimiento campesino, más de 60 trabajadores, dirigentes obreros que han sido asesinados, y todavía no se ve el castigo de estos asesinos, los responsables de estos crímenes, tanto intelectual como material, y hemos actuado en ese sentido, los movimientos populares, campesinos, y todo un gran sector que se ha conformado en los últimos años de los medios alternativos, que en Venezuela ahorita tiene un sector muy importante. Nosotros, en cuanto al movimiento sindical, en medio de la división que te explicaba anteriormente, creemos necesario de que haya los mecanismos más democráticos para que se dé. Nosotros estamos planteando una constituyente de trabajadores, que los trabajadores en sus distintos centros de trabajo elijan delegados para conformar un parlamento donde puedan discutir los problemas que vive la clase obrera venezolana, que son muchos, los temas pendientes, que son bastantes, como el caso de que hasta ahora, después de 12 años de gobierno del presidente Chávez, de un parlamento que tuvo controlado como el que tuvo la gestión pasada por la mayoría de los parlamentarios del bloque que apoyan al presidente Chávez, y fueron incapaces de aprobar una ley orgánica del trabajo. Así que estamos con la misma ley de trabajo que viene desde el 36, que ha sido reformada en distintas oportunidades, pero que encara el proceso anterior, la etapa anterior, donde predominaba la fuerza del capital. Si hay ahora de verdad una nueva etapa, entonces la nueva ley del trabajo debería reflejar un tipo nuevo de relación en la relación capital-trabajo. Igual como no tenemos una ley de seguridad social, después de 12 años no hay una ley que garantice los derechos sociales de jubilación, de pensiones, de vivienda a los trabajadores que van quedando jubilados en el país. Entonces necesitamos una ley de esa y otras leyes, pero no solamente va a ser un parlamento de la constituyente para discutir eso, sino incluso para discutir la unidad y un programa verdaderamente de izquierda, revolucionario, socialista, donde podemos empujar el proceso revolucionario. Si eso no se da, si seguimos como la situación actual de divididos, independientemente que los que hoy están en la Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores logren coronar una nueva central, eso va a ir de mal en peor, vamos a ir a un retroceso, y todos sabemos que un retroceso en este momento en Venezuela sería un retroceso para América Latina, un retroceso al proceso revolucionario que nosotros tenemos que evitar a toda costa. Sería una desgracia enorme que nosotros no podamos resolver esto, que el gobierno no dé un giro a la izquierda y que en las elecciones del 2012 ganara a la derecha. Eso sería una barbaridad, sería una derrota enorme histórica al movimiento obrero revolucionario, que desde 1989, cuando ocurrió el Caracazo, y después posteriormente en las elecciones, si bien el gobierno del presidente Caldera no representaba los intereses del pueblo, pero fue una derrota al bipartidismo, y posteriormente esta derrota popular del presidente Chávez, donde todavía hay mucha expectativa, grandes ilusiones en que sea un gobierno que le resuelve los problemas del pueblo, pero en los últimos tiempos, con este giro que ha tenido, que nosotros hemos dicho en llamarlo gobierna al lulismo, al estilo quiere gobernar al estilo de Lula, como han querido gobernar los gobiernos de Ecuador y ahora el de Perú, como va a querer gobernar. Nosotros queremos que sea un error, que los mejores resultados ir para adelante, hacer que el control obrero, que lo ha desarrollado, pero que hasta el momento, por los problemas de la burocracia, que ha estancado todo, por incomprensión de sectores del movimiento sindical, se debe desarrollar con mayor profundidad y de verdad
darle el poder a los trabajadores y al pueblo para que esto lo ejerzan en la fábrica, en las comunas, que hoy también es una ley que está allí y vigente, pero que no se implementa porque no hay comprensión y no hay oportunidad, dado que la burocracia del régimen, del chavismo, del gobierno, impide que los sectores del movimiento popular empiecen a desarrollar sus poderes, su creatividad, su programa, que lo vamos a ir elaborando en la medida de las posibilidades que nos den el espacio para hacerlo. Entonces nosotros creemos que hay un cambio y que debe volver a haber un gobierno a la izquierda, no como que está ahora, debe haber un cambio de rumbo del gobierno, y la única manera que lo garantice son los movimientos sociales, la clase obrera. Nosotros de Marea Socialista, que nos hemos venido construyendo dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, y actuamos como dirigentes dentro de la Unión Nacional de Trabajadores, estamos tratando de contribuir en la unidad y tratando de construir en una plataforma de lucha y programática que nos ayude a avanzar el proceso revolucionario para que de verdad haya una verdadera independencia y un verdadero socialismo, que hoy en Venezuela no lo hay. Marea Socialista es una corriente que incluso en los últimos meses, después de la derrota, fundamentalmente después de la derrota del 26 de septiembre, se dio la tarea, porque consideramos que es una necesidad urgente, construir una corriente radical dentro del partido, porque incluso salieron algunos dirigentes, funcionarios del gobierno, que producto de los malos resultados de esas elecciones del 26 de septiembre del año pasado, lo plantearon, y salimos entonces nosotros a tratar de construir un frente, una corriente, algo en ese sentido que ayudara a darle fuerza a los sectores de izquierda y al movimiento obrero y popular para empujar a seguir. Lamentablemente, la burocracia y hasta el mismo presidente Chávez trabajó para que no se diera la construcción de esa corriente amplia de los sectores radicales. No obstante, nosotros seguimos actuando como una corriente, hoy no muy grande, pero con muchos jóvenes, implantada en el movimiento obrero, que apuntamos de que debemos de ir hacia allá, hacia una corriente dentro del partido para que empuje el proceso hacia el socialismo, que de verdad Venezuela no es un país socialista, aún lo diga el gobierno, aún lo diga el presidente Chávez, un país en el marco del capitalismo, el capitalismo dependiente, independientemente de que tenga una autonomía, una independencia ante la política de los Estados Unidos. Es cierto que hay una independencia de eso, pero dentro del como sistema económico y social sigue dependiendo de los avatares, del desarrollo, de los vaivenes del capitalismo mundial, que como todos sabemos cada vez demuestra que está en crisis, que no tiene fuerza, y que países como Venezuela no tienen perspectiva, no tienen futuro en un marco del capitalismo, así sea con mucha apertura social, muchas reformas populares que puedan dar. Entonces nosotros consideramos que hay que ir al socialismo, y eso para nosotros es importante, entonces, que la clase obrera, la juventud, el movimiento popular tome conciencia. Nosotros en ese hecho actuamos como corriente, con un periódico, en los medios donde podemos estar como Aporrea, que es una página web de mucha lectura. Damos nuestra declaración y hacemos nuestro planteamiento y nuestra propuesta. Y creemos, bueno, allí lo hacemos en el marco no solamente de Venezuela, porque vemos no a Venezuela como el problema, sino el problema es América Latina, tener una política de conjunto con los compañeros del MST, con los compañeros del PSOL y con otros compañeros de América Latina, tratando, y por eso incluso hemos dado los inicios para la iniciativa de una publicación que se llama Propuesta del Socialismo del Siglo XXI. Entonces estamos allí. ¿Dónde estamos en Marea? En el movimiento estudiantil, en la Universidad Central, como una corriente importante, una de las corrientes más representativas de la izquierda en esa universidad histórica en Venezuela, y estamos en la Unión Nacional de Trabajadores. Hay compañeros incluso que han estado en las convocatorias que han hecho para esta nueva central, porque nosotros creemos de que independientemente que estemos en la UNT, debemos trabajar por la unidad de todos los sectores que se reclamen de socialistas, se reclamen bolivarianos y se reclamen de izquierda. Entonces ahí estamos desde la UNT, esa es la perspectiva que tenemos. Vamos a seguir adelante, vamos a hacer las críticas cuando consideramos que sea necesario y acompañar el proceso, porque apostamos, independientemente de todo los resultados que han venido electorales, que han sido no el esperado, que el 2012
impida que la derecha regrese a gobernar a Venezuela y que nosotros podamos resolver el problema con los vaivenes, con el reformismo que se ve desde el gobierno del presidente Chávez. Nosotros queremos resolver, nosotros queremos ir a un proceso hacia adelante, hacia la izquierda, hacia el socialismo.